hablando hoy de Hugging Face, de la librería Hugging Face. Vamos a hacer una introducción general y básica a lo que es el uso de transformadores. Y bueno, sobre la marcha, O sea, vamos a ir probando cosas sobre la marcha, también improvisando un poco algún ejemplo de las diferentes aplicaciones que se pueden realizar con esta librería bastante interesante. Vale, no sé si lo conocéis, pero Hugging Face, la página web de Hugging Face es esta que estáis viendo aquí. Y bueno, pues Hugging Face es una empresa dedicada al desarrollo de software, básicamente al desarrollo de esta librería tan potente que inicialmente empezó para el procesamiento del lenguaje natural mediante el uso de transformadores y que posteriormente, pues debido a su éxito, ha ido ampliando sus miras a otro tipo de modelos y a otro tipo de aplicaciones, por ejemplo también de clasificación de imagen, segmentación de imagen, modelos de difusión últimamente, de generativos. Y bueno, vamos a echar un vistazo un poquito a esta interesante página para que nos hagamos una idea de lo que podemos hacer. Primero, muy básicamente, es directamente utilizando los modelos preentrenados de los que ellos disponen en su página web para resolver problemas nuestros. Y luego más adelante la idea es hacer otros vídeos pues haciendo fine tuning de estos modelos para resolver nuestros problemas, incluso entrenamientos más complejos. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico. Primero vamos a explicar un poquito la página web en muy alto nivel. Tenemos aquí, como podéis ver, nosotros podemos entrar con nuestro usuario y tenemos nuestro propio espacio y podemos subir nuestros propios modelos, datasets, etcétera, ¿vale? Pero en eso hoy no vamos a entrar, simplemente vamos a ver de las opciones que disponemos en la web, ¿no? Aquí tenemos una pestañita que es los modelos. Aquí nos muestra todos los modelos que están subidos a la página web. Los podemos clasificar de distintas maneras. Por ejemplo, aquí tenemos los modelos de clasificación de imagen. Tenemos del orden 1605, concretamente, modelos distintos preentrenados para clasificación de imagen. Para traducción, por ejemplo, tendríamos del orden de 1800. Segmentación de imágenes, y bueno, hay otros muchos, ¿vale? Resumen de texto, respuesta a preguntas, clasificación de audio, ¿vale? Es decir, es una web súper completa. Las librerías de las que disponemos podemos hacer que nos devuelva los sensores, por ejemplo, que estamos utilizando en formato PyTorch. Aquí tendríamos todas las librerías de clasificación de audio que están hechas para PyTorch. Para TensorFlow podríamos desactivar PyTorch, incluso para hacks, ¿de acuerdo? En este caso 0, pero bueno, seguramente si buscamos, por ejemplo, para traducción, pues tenemos 30 modelos en hacks. Vale, entonces bueno, aquí tendríamos otras opciones para hacer la búsqueda de modelos. Conjuntos de datos. Como esta librería inicialmente nació para transformadores, los transformadores normalmente requieren de conjuntos de datos complejos y muy grandes, pues crear una serie de clases, en este caso
la clase dataset que permite la gestión o gestionar datasets de un tamaño importante, ¿vale? Entonces hacer caché, etcétera, ¿vale? Eso es. Entonces, en este apartado aquí tenemos los conjuntos de datos que están implementados y que se pueden utilizar en nuestros modelos, para entrenar nuestros modelos, por ejemplo, que están disponibles en la web. Hay del orden de 16.000 conjuntos de datos preparados para ser utilizados con la librería. Y luego tenemos otros temas, como los spaces, que nosotros aquí podríamos subir nosotros espacios propios, o incluso la gente sube sus espacios, ¿vale? Es una abstracción que ya veremos más adelante, ¿no? Que te permite pues subir aplicaciones de machine learning, ¿vale? Y probar directamente esas aplicaciones aquí en la web. Bueno, visto muy a vista de pájaro lo que es la página web de Hugging Face, pues ahora vamos a proceder a resolver algunos problemas sencillos, ya digo, utilizando modelos preentrenados, sin realizar ningún tipo de fine tuning, para resolver pues algunos problemas sencillos relacionados con el procesamiento de lenguaje natural. Para ello nos vamos a utilizar Google Colab. Podríamos utilizar nuestro propio ordenador, ¿vale? Podríamos utilizar Kaggle, podríamos utilizar pues cualquier máquina virtual que nosotros quisiéramos instanciar pues en la web, ¿no? Pero en este caso pues vamos a utilizar Google Colab, que es lo más sencillo que podemos instanciar de forma rápida. Vamos a nuevo cuaderno, este lo cerramos. Vale, tenemos aquí una máquina virtual con donde podemos correr nosotros nuestro código. Vale, pues vamos a hacer un poco de test classification. Por ejemplo, vamos a coger y vamos a decir aquí, lo único que tenemos que hacer es instalar la librería Transformers, que es la librería de Hugging Face, para poder utilizar todas las funciones y clases. Nos instala todas las librerías relacionadas, lo veis aquí, Hugging Face Hub, Transformers, los organizers, etc. Y una vez está instalada, pues bueno, nosotros vamos a preparar aquí un texto que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a coger un tweet aleatorio en internet. Vamos a buscar un tweet aleatorio en internet. Inicialmente esto lo haremos utilizando tweets en inglés, ¿vale? Porque la mayoría de modelos de transformador están en inglés, ya van saliendo en otros idiomas, también entre ellos el español, pero actualmente la verdad es que la mayoría de tweets
sea, la mayoría de modelos están en inglés. Vamos a ver si soy capaz de encontrar algún aquí. Vale. Le damos un tweet rescatado de internet, text equals. Vale. Aquí en este tweet dice Merry Christmas to everyone except those who get offended by some saying Merry Christmas. You'll suck. Bueno, este tweet que yo he rescatado, la verdad es que es un poco complejo, ¿vale? No sabemos cómo va a ser interpretado por nuestros modelos predictivos, pero bueno, vamos a ello. Por ejemplo, vamos a hacer inicialmente clasificación de sentimiento, es decir, vamos a pasar este texto a un modelo preentrenado para que nos diga si el sentimiento de este tweet es positivo o es negativo. A ver qué nos da de sorpresa, porque la verdad es que es un poquito complejo. Yo no sabría tampoco decir, bueno, cuál es el sentimiento de este positivo. El sentimiento positivo, sí, pero claro, como dicen, ¿no? Merry Christmas to everyone except those who get offended by someone saying Merry Christmas. Tiene la palabra offended en medio, puede llevar a equívoco. Yo creo que es... No sé qué sentimiento le pondría yo a este tweet, pero bueno. Vamos a ver. From transformers. Import pipeline. Vale, aquí lo que estamos haciendo es importar la clase pipeline de transformers. Pipeline es una clase que recoge toda la pipeline justamente necesaria para predecir de inicio a fin. Cuando nosotros trabajamos posteriormente, cuando queremos hacer un trabajo más detallado, normalmente no trabajamos con todo el pipeline. Trabajamos con el tokenizador, trabajamos con el modelo y con el clasificador. Aquí en este pipeline, digamos que lo integra todo. Podríamos decir que nosotros, después de realizar, la cosa sería hacer nuestro, si hiciéramos un trabajo más complejo, sería hacer nuestro trabajo utilizando un tokenizador determinado, utilizando un modelo determinado, haciendo el fine tuning o el entrenamiento específico para nuestro problema, aplicando el clasificador si procede o lo que fuera, ¿no? Y una vez todo eso lo tuviéramos diseñado, podríamos establecer un pipeline nuevo, que sería el que integraría todas esas fases y lo utilizaríamos como un todo, ¿vale? Aquí estamos utilizando como un todo modelos preentrenados por otras personas para ser utilizados por nosotros, pero la verdad es que no están afinados para resolver nuestro problema concreto, pero bueno, ya nos sirve en este momento para ver cómo funciona la librería. Cogemos el pipeline y, por ejemplo, vamos a instanciar un clasificador, classifier. Pipeline. Le vamos a decir que vamos a utilizar un modelo para clasificación. Text classification. Y le vamos a especificar el modelo que nosotros queremos utilizar. En este caso vamos a utilizar un Distilbert. Esto ya otro día hablaremos de los distintos modelos existentes. Pero bueno, ahora creedme lo que pongo y ya está, ¿vale? Le estamos diciendo que utilice,
que instancie una variable que se llama clasificador con la clase pipeline, donde vamos a realizar la tarea de clasificación de texto, ¿vale? Sentiment Analysis, utilizando como modelo Distilbert, el más sencillo, con datos uncased, es decir, que no haga distinción entre mayúsculas y minúsculas, y bueno, fine-tuned, afinado para ser utilizado con inglés, ¿de acuerdo? Tan sencillo como esto, lo que hacemos, ya tenemos aquí preparado, bueno, aquí nos da un error, vamos a ver qué nos dice aquí. A ver si hemos escrito bien Distilbert. Sobra una L. Distilbert. Modelo. Y bueno, ahora nos descarga el modelo. Son esos 268 megas que ocupa el modelo. Y ya tenemos instanciado clasificador. Vale. Una vez lo tenemos instanciado, podemos generar las predicciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir outputs, classifier, decimos que nos clasifique el texto. Esto lo que nos dirá es el texto que hemos entrado, qué sentimiento tiene. Ya lo he cortado, y le decimos un print outputs. Pues bueno, en este caso nos está diciendo que el sentimiento que detecta es negativo, ¿de acuerdo? Es un sentimiento negativo. Yo ya he dicho antes que no sabía exactamente qué iba a predecir el modelo, porque realmente no, yo tampoco sabría identificar el sentimiento de ese tweet que nos había metido, pero bueno, vamos a buscar otro tweet, si somos capaces, que no sea del mismo tipo. Por ejemplo, este claramente es un tweet modificado, porque tampoco estaba claro el sentimiento del tweet que yo iba a subir ahora. Text2 igual, este claramente no, podríamos definirlo como un sentimiento positivo, que veremos cómo lo identifica el modelo, pero debería ser un sentimiento positivo. Vale, en este caso pues lo identifica como positivo. Bueno, esto incluso ahora podríamos poner una lista. Podríamos esto ponerlo como una lista. Podríamos ponerlo, por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, text list equals text. ¿Dónde está text?
tenemos esta lista de textos y nosotros podríamos pasar esta lista de textos para predicción y nos devolvería como resultado todos los sentimientos detectados en cada uno de los elementos de la lista, ¿vale? Por ejemplo, ¿ves? Nos diría que el sentimiento del primer texto de la lista es negativo, o la predicción que él hace, y el sentimiento del segundo pues es positivo. Entonces aquí podríamos pasar nosotros una lista, no sé, de 10.000 tweets, por decir algo, y él nos haría una predicción en base a el modelo y el entrenamiento que ha recibido ese modelo, y nos daría el sentimiento que él detecta en cada uno de los textos. ¿Vale? Ya habéis visto qué fácil que es hacer con un modelo preentrenado un analizador de sentimiento, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vale. Otro tipo de modelo que podríamos nosotros entrenar es lo que se llama un Name Entity Recognition, que es básicamente de un texto, le das un texto y él intenta reconocer en ese texto diferentes entidades. Por ejemplo, puede intentar detectar personas, o sea, palabras que se refieren a personas, o palabras que se refieren a misceláneos que llaman, ¿vale? Diferentes entidades dentro de lo que es un texto, ¿vale? Por ejemplo, ahora lo vemos aquí. Si lo buscamos aquí, es Name Entity Recognition, pues tendríamos esto, ¿no? Name Entity Recognition, pues podríamos intentar identificar pues diferentes tipos de personalidad, por ejemplo, Name Entity Recognition, BERT. Aquí el de Hugging Face, ¿no? Por ejemplo, el BERT Page NER es un modelo para reconocimiento de entidades. Por ejemplo, en este caso, es capaz de detectar personas, nombres de organizaciones, localizaciones, ¿vale? Esto sería pues las distintas entidades que es capaz de identificar, en este caso, BERT Page NER, ¿de acuerdo? Pues, bueno, tú podrías, dependiendo del modelo que utilices, será capaz de detectar unas entidades u otras, o incluso tú podrías entrenar tu propio modelo para encontrar lo que tú consideras apropiado para el problema que quieras resolver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un tagger, sería un Name Entity Recognition tagger, ¿vale? Y haremos un pipeline, lo mismo. ¿Cuál es la tarea que queremos resolver? Name Entity Recognition. Aquí definimos una variable que se llama Aggregation Strategy equal simple. Esto está relacionado con la tarea que nosotros queremos resolver. Y en este caso vamos a utilizar como modelo, pues concretamente un BERT db mdz, aquí es especificar concretamente el modelo de los que se han subido a la web que nosotros queremos descargar y utilizar. Entonces vamos a utilizar un BERT large cased, es decir, cased quiere decir
que ese pipeline va a utilizar un tokenizador que va a tener en cuenta, para lo cual va a ser importante la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, fine-tuned, y el verb large, es decir, vamos a coger un modelo dentro del verb, no el base, sino uno más grande, fine-tuned, con R03 para inglés. ¿Vale? A ver si no nos hemos equivocado en el nombre del modelo. No nos hemos equivocado. Fijaros que este modelo tiene 1,33 gigabytes de tamaño, es decir, ya es un modelo grande. Vamos a entrar como texto uno que hemos copiado de aquí, de internet. Bueno, está cargando el modelo, lleva lo suyo porque es un modelo grande. Vamos a alimentar este texto, ¿vale? Hey Jack, I just wanted to flag something with you. Last week, when you said that you didn't want to watch the movie Twilight with me, even in jest, it kind of got under my skin. I mainly feel like it's hypocritical when you make me watch basketball games with you, and our main activity together is watching sports on TV. I just wanted to get it off my chest from Sophie. Bueno, pues este texto lo vamos a buscar los tags de este texto. Ya nos los has calculado en base al modelo y a los tipos de entidades que es capaz de reconocer ese modelo. Y ahora podemos poner pues un outputs, print outputs. Bueno, y aquí tenemos una serie de entidades que él ha identificado. La verdad es que aquí no se visualiza correctamente. Lo mejor quizás es cargarlo en un pandas. Esto es un poco feo, pero lo estoy haciendo sobre la marcha. Estas importaciones en medio del texto y eso, pero bueno, vamos a hacerlo así, ¿vale? Panda data frame outputs, y así vamos a mostrar en un formato más bonito la información que ha detectado. Bueno, pues vemos que ha encontrado a Jack y la ha identificado como una persona con un score de 0,98 sobre 1. ¿Vale? El start y end dentro de la cadena de textos. Twilight como un misceláneos. Bueno. Y otra persona que es Sophie con un 61% de score exclusivamente, ¿vale? Entre este punto y este punto. Bueno, pues esto sería... La verdad es que ahora tampoco vamos a darle más importancia, pero bueno, sería un ejemplo de reconocimiento de entidades en base a un texto. Otro tipo de problema que podemos resolver es la respuesta a preguntas, el question answering. Question answering, nosotros le pasamos un texto y una pregunta. Entonces, en base a esa pregunta, él intenta responderla en base al texto que nosotros le hemos pasado. ¿Vale? Lo mismo. Vamos a reader, pipeline, question answering, question answering,
el modelo que vamos a utilizar será un Distilbert Base Cased Squad. Es este el modelo, ¿vale? Ahora no vamos a entrar, pero este es el modelo que nosotros vamos a utilizar para resolver el problema. Bueno, vamos a ver el problema, el error que nos da esto. Bueno, seguramente pues nos hemos equivocado en el nombre, en el Distilbert Base no Based, Base Cased Distilled Squad. Vale, ahora nos descarga el modelo, este es el modelo más pequeño, lo veis, 361 megas. Y pues ahora lo que decimos, ¿no? Es el question answering. Nosotros pasamos un texto. El texto que vamos a utilizar es el texto anterior y ahora el question. La pregunta que nosotros vamos a hacer sobre el texto pues es what movie did Jack not watch? ¿Cuál es la película que Jack no vio? ¿De acuerdo? Last week, when you said that you didn't want to watch the movie Twilight with me, even with just, it can go bla bla bla. ¿Vale? Entonces vamos a ver si nos identifica cuál es la película que Jack no vio. Entonces decimos outputs es igual a reader, sería el modelo que nosotros acabamos de instanciar. Le decimos que la question que vamos a pasar, la question es la question, y que el contexto sobre el cual queremos responder esta pregunta es el que tenemos en la variable texto. Question is not defined, name, si lo he puesto bien, pues que no lo he ejecutado antes. Vale. Y con cuidado con esto de las celdas, si no las ejecutas adecuadamente, pues la variable no está instanciada. Vale, ya nos ha calculado outputs y pues hacemos un print outputs para obtener el resultado, ¿no? Y entonces lo mismo otra vez. Pues nos dice que la pregunta sería Twilight, ¿de acuerdo? Es decir, que cuál es la pregunta que cuál es la película que Jack no vio, y él nos dice Twilight y lo detecta correctamente. Bueno, pues ya hemos visto hemos visto 3 distintos tipos de problemas de NLP que podemos resolver con modelos preentrenados sin realizar ningún tipo de modificación. Hemos hecho el question answering, hemos hecho el name entity recognition y ahora hemos question answering y el sentiment analysis. Y ahora vamos a ver uno más que es el summarization. Summarization es coger un texto, a partir de un texto, generar un resumen. Eso sería otro problema de NLP que podemos resolver. Pues vamos a ello. Summarizer, ¿vale? Es un pipeline. La tarea que queremos resolver, summarization. ¿Con qué modelo? Con el modelo que vamos a utilizar, pues vamos a cargar este de aquí, SSH, Lifer, Distilbert, CNN,
Lo he puesto como Markdown. Me he equivocado. Lo he puesto como Markdown. DD. Vale. Summarization model tal. 1,22 GB, también es un modelo grande. Tarda lo suyo en cargarlo, una máquina virtual de Colab. Que por cierto no hemos instanciado ninguna GPU, todo esto lo estamos ejecutando en la CPU de la máquina virtual, sin el uso de GPUs, que por ejemplo en el caso de quererle pasar mucho texto, nos interesaría cambiar de la máquina virtual, poner una GPU para acelerar lo que es el proceso de cálculo. Pero bueno, en este caso, como estamos haciendo ejemplos sencillos, pues no hace falta. Ya tenemos el summarizer instanciado. Outputs. Summarizer. El texto que nosotros queremos resumir. La máxima longitud del resumen que nosotros queremos generar. Clean up tokenization spaces, para que nos quite los espacios del proceso de tokenización, igual a true, perdón. ¿Vale? En este caso, your min length text max length bueno, pues le vamos a poner 56. Vale, está ejecutándose. Vale. Y ahora hacemos un primer push. Y nos da este summary text, ¿de acuerdo? Que, bueno, nosotros podemos outputs de 0. Outputs 0. Y podemos coger y decirle que nos dé summary text. Y este sería el texto summary que nos da, ¿vale? Sophie wrote to Jack that he didn't want to watch Twilight with her. Sophie said she felt hypocritical when he made her watch basketball games with him. Sophie says she feels hypocritical when her main activity is watching sports on TV. ¿Vale? Bueno, esto sería el resultado que nos da, ¿de acuerdo? La suma, el resumen, un modelo de resumen. Vale. Y por último vamos a ver lo que sería la generación de texto, ¿vale? Un modelo como GPT, el famoso GPT-3 que tenemos últimamente, o ChatGPT, pero obviamente nosotros no podemos ejecutar eso en una máquina virtual, ni tampoco está disponible, pero podemos hacerlo con otro generador más sencillo, ¿vale? Por ejemplo, Generator, de los que están
están en la librería de Hugging Face, que es lo que estamos probando. Pipeline. Vamos a utilizar el generador por defecto sin especificarlo. Es decir, que nos dé un modelo de generación de texto, el que tiene él por defecto. ¿Vale? Aquí él nos está agarrando, ya nos dice que no es recomendable instanciar pipeline sin dar el nombre del modelo, porque eso no nos asegura que siempre nos devuelva el mismo modelo, con lo cual eso en producción no sería una práctica adecuada, porque no estaríamos controlando qué modelo estamos utilizando para resolver nuestro problema. Pero bueno, nosotros, como estamos haciendo un ejemplo, lo hacemos así ahora. Ya tenemos instanciado y decimos ahora response equals dear Sophie, I am sorry, me sale mal, I didn't watch Twilight with you. Luego, en otros vídeos más adelante ya intentaremos utilizar modelos que nos permitan, o formas o estrategias que nos permitan hacer esto que estamos haciendo en español. ¿Vale? Dear Sophia, I'm sorry I didn't watch Twilight with you. ¿Vale? Y vamos a identificar un prompt, que será, diremos, el prompt será el texto más 2 enters, el Jack apology to Sophie, response. Vale. Prompt. Vale. Hey, ya el texto. Bueno, primero vamos a hacer mejor para que se vea mejor. Para que se vea mejor. Hey, Jack, bla bla bla. Y el Jack apology to Sophie, dear Sophie, bla bla bla. Vale. Entonces vamos a, digamos, a pasarle este texto al generador de texto para que nos genere la disculpa de Jack a Sofía a partir de este inicio y también con este contexto inicial que le servirá al generador para dar una respuesta acorde, ¿no?, al contexto. Outputs. Ay, otra vez me he equivocado aquí. Esto no está bien. Esto es un markdown. Venga, vamos a ver. Outputs. Igual a generator. Le pasamos el prompt. Una longitud máxima de 200. ¿Vale? Entonces ahora nos va a generar con ese texto Vale, ya está generado el texto. Print outputs. Vamos a ver, ¿vale? Entonces aquí le vamos a decir de 0 generate text. Vale, vamos a ver qué nos ha generado. Pues fíjate,
Jack, la Java Polyfill para Sofía. Nosotros hemos dicho que Sofía en Sorry I didn't watch Twitter with you. Y bueno, en este caso escribe esto que no tiene demasiado sentido, ¿vale? La verdad, pero bueno, sería una generación de texto en base a este texto inicial que nosotros le hemos dado. Bueno, en este caso ya vemos que la inteligencia de este modelo no es demasiado acusada. Bueno, pero bueno, así ya hemos llegado un poco al final de lo que es esta introducción que hemos hecho a Hugging Face. Hemos visto que sin realizar ningún entrenamiento, únicamente utilizando modelos preentrenados, podemos resolver problemas de NLP. Hemos resuelto varios problemas de NLP. Hemos visto que podemos analizar el sentimiento de distintos textos que nosotros pasemos. Hemos hecho el reconocimiento de entidades en base a un modelo preentrenado en el cual están definidas pues una serie de entidades determinadas. Nosotros podemos buscar aquel modelo que tenga las entidades que son de nuestro interés y aplicarlo a nuestro texto, ¿vale? Eso también lo hemos visto. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho Name Entity Recognition, hemos hecho respuesta a preguntas, es decir, pasar un texto con una pregunta y que el modelo nos responda a esa pregunta. Hemos hecho resumen de textos, pasar un texto y generar un resumen para ese texto. Y hemos hecho generación de texto. Bueno, he visto un poco las posibilidades de esta librería y bueno, en posteriores vídeos veremos ejemplos más complejos, ¿vale? Donde ya no utilizaremos el pipeline completo, sino que veremos los diferentes objetos integrantes de un pipeline y los utilizaremos por separado y los instanciaremos por separado. Vale, espero que os haya gustado, os haya servido también un poquito para desmitificar un poquito el uso de estas librerías. Saludos y hasta la próxima.